Dios los bendiga, hermanos. Es para mí un gozo estar acá con ustedes y poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Estando acá hay algo que yo puedo notar en muchos de los presentes, y esto tiene que ver que a muchos de los que estamos aquí nos gustan las películas. Muchos de los que estamos aquí nos gusta ver El gato con botas, nos gusta ver Sonic, nos gustan ver algunas de ciencia ficción, unas románticas, un montón de tipos de películas. Siempre que llegan a poner una allí en cartelera en los cines, ahí estamos, ¿verdad? Buscando ir a ver esa película. Pero deseo que consideremos algo para la lección de esta mañana. Si su vida fuera una película, ¿usted la iría a ver? Hablando en términos espirituales, ¿esa película sería buena o sería mala? ¿Cómo Dios ve nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra vida en una película delante de Dios como espectador? Hermanos, la vida de nosotros es muy importante. La vida de nosotros es en Cristo Jesús. Estamos en una serie de lecciones que eso es lo que estamos hablando, de las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y en esta mañana el mensaje tiene que ver con la vida en Cristo Jesús. Y para ello vamos a estar analizando esta vida de acuerdo a lo que el apóstol Pablo menciona a los romanos en el capítulo 6, versículo 11, donde les dice a estas personas: vosotros también, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros vemos estas palabras que el apóstol Pablo está mencionando aquí, debemos ver lo que sucede y por qué esto es tan importante en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está mencionando estas palabras basado en la necesidad de la comprensión que debían llevar aquellos cristianos en Roma. Cuando el apóstol Pablo escribe esto allá en el año 58 después de Cristo, desde Corinto, quiere que aquellas personas comprendan que es en Cristo donde hay justificación. Pero habían algunos pensamientos que ellos debían de corregir, alguna forma en la que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Bueno, ellos ya vivían de acuerdo a la gracia, ya habían optado por tener esa gran bendición en sus vidas, pero había un pensamiento un poco complicado allí. Cuando el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 20 dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Él llega en el capítulo 6 y con una pregunta llega, dice: entonces, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Y se va a encargar de explicar eso en todo lo que es este maravilloso capítulo. Y en esa serie de argumentos que les quiere hacer para ayudarles, para que vean que estamos en un solo evangelio, en un solo sistema, quiere mostrarles que esa justificación es posible en la conversión. Y es allí donde nosotros estamos, en esta vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que debemos considerar con base a lo que es el título del sermón de esta mañana? La vida en Cristo Jesús. Considere 3 detalles importantes basados en este texto que hemos leído o hemos citado. Vamos a ver qué es al considerar que hemos muerto al pecado. Es lo primero que vamos a ver. En segundo lugar,
La vida en Cristo Jesús es al considerar que vivimos para Dios. Y en tercer lugar, es que la vida en Cristo Jesús es al considerar que Él es nuestro Señor. Estamos en Romanos capítulo 6, versículo 11, con este mensaje acerca de la vida en Cristo Jesús. Veamos lo que es el primer punto, el primer detalle que el apóstol Pablo quiere resumir en este versículo. La vida en Cristo Jesús es al considerar que hemos muerto al pecado. Si usted se pone a pensar, esta palabra muerte tiene aquí un significado muy importante que todos nosotros debemos prestar atención. Cuando nosotros vemos esta palabra muerte, pueden llegar muchas cosas a nuestra mente, pero debemos considerar lo que el apóstol Pablo les quiere dar a entender. Si bien es cierto, muchas veces se utiliza esta palabra muerte cuando una persona parte de la tierra, cuando su alma y su espíritu se separan de su parte física. Hay una separación. En muchas ocasiones nosotros vemos que se utiliza esta palabra en un término negativo, en aquella muerte espiritual, es decir, aquellos que dejan de andar conforme a la palabra de Dios mueren espiritualmente. Y esa muerte también puede ser eterna. Pero aquí en este versículo, el apóstol Pablo está utilizando esta palabra de otro modo. Si bien es cierto, ustedes conocen la palabra necrosis. Esta palabra tiene que ver, o necro, tiene que ver con una palabra que indica algo que es inerte, algo que ha muerto y ya no tiene vida, es inservible. ¿Cuál es el punto aquí con el apóstol Pablo solo en este versículo? Les está queriendo decir a los hermanos que ustedes, su vida ya es inservible, es inerte para pecar, porque su vida ya es en Cristo Jesús. Y es interesante cuando el apóstol Pablo se extiende en lo que es este capítulo, porque si usted observa el versículo 2 y el versículo 3 primero, cuando analizamos el lenguaje que era común en aquel momento, el griego, se utilizan varias palabras para mencionar la muerte. En muchas ocasiones, cuando se habla de la muerte física, alguien que muere ya, se utiliza la palabra agonesco, usted ya murió. Cuando se habla en ocasiones de la muerte física o la muerte espiritual, se utiliza la palabra tánatos. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo llega hasta el versículo 11 con estas palabras? Primero les está diciendo, ustedes ya murieron, ya hubo una muerte en ustedes. Ustedes ya murieron al pecado. Ya ustedes fueron separados al pecado. Y ya ustedes son inertes para pecar. Es a lo que quiere llegar el apóstol Pablo. ¿Y cómo ocurre esto, mis amados hermanos? Esta muerte, esto que ya debemos considerar que hemos muerto al pecado, es en el bautismo. Si bien es cierto, usted considera el contexto y el apóstol Pablo es lo que le quiere decir a ellos. Ustedes ya murieron y hace aquí una semejanza de la muerte de Cristo. Cómo nosotros participamos de esa muerte en el bautismo. Todos los que hemos obedecido el Evangelio, hemos participado de ello. Por eso estamos en esta vida. Ya nosotros no pecamos más. Es decir, ya nosotros no estamos en fornicación, ya nosotros no estamos en pleitos, ya nosotros no estamos en celos amargos, ya nosotros no estamos en chismes, ya nosotros no estamos utilizando malas palabras, porque ya nosotros hemos muerto al pecado. Nuestra vida espiritual no sirve más para pecar, porque hemos pasado por ese momento tan maravilloso, tan precioso, que es el bautismo. El bautismo, mi amado hermano y hermana visita, o mi estimada visita, perdón, es una sepultura. Ahí nosotros murimos para poder participar de esta vida en Cristo Jesús. La muerte
Esta muerte que debemos considerar, déjeme decirle que es algo que nos da libertad del pecado, pero no para pecar. Y es aquí donde usted debe considerar por qué el apóstol Pablo les dice estas palabras a ellos. Porque ellos tenían un razonamiento inadecuado de lo que era la gracia. Ellos ya habían muerto, pero como consideraron mala idea de que abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Pablo hace esa pregunta y contesta con un no. Entonces, ¿qué? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, porque ya hemos muerto a ello. Ya nosotros hemos muerto a aquello que estaba por encima y era algo que nos tenía en una situación de esclavitud. Ya nosotros no prestamos nuestra vida a aquello que nos pone en una condición inadecuada delante de Dios. Esto les pegó muy fuerte a los judíos y debe ser algo que usted y yo como cristianos debemos considerar en esta vida. Por favor, mi amado hermano, no olvide esta escena, no olvide esta parte tan preciosa en la película de su vida. Usted ya murió al pecado, no puede servirle más. Usted ya no debe hacer eso, porque Dios no quiere que lo haga. ¿Cómo sabemos? Porque el apóstol Pablo aquí se lo está diciendo a estas personas. Nosotros ya hemos muerto. Es en el bautismo donde ocurre el perdón de pecados. ¿Recuerdan las palabras que le dice el apóstol Pedro allá a los judíos en Jerusalén en su primer sermón? Cuando aquellos dijeron, ¿qué haremos estando compungidos de corazón? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Porque es allí donde son perdonados, es allí donde morimos completamente al pecado, para vivir para Dios. Amén. Así que aquí vamos a entrar al segundo punto, a considerar. Vamos a ver que la vida en Cristo Jesús es al considerar que vivimos para Dios. Cuando usted y yo hablamos de la vida, cuando hablamos de esta palabra, hace referencia a una vida espiritual, estando aquí en la tierra. Cada una de las partes de nuestro ser son para vivir para Dios. Esta palabra le está indicando a usted el norte donde usted debe dirigir su vida. Esta palabra le está indicando a usted a quién es que ahora usted le está perteneciendo. Porque usted ya murió al pecado. Así que es esa vida la que usted debe considerar día con día. La vida del cristiano es diferente, es distinta a la del mundo. Y déjeme decirle algo. Yo sé que Dios desea que todos obedezcan el Evangelio, que todos los que están allá. Pero cuando pasamos esa línea para estar en esta vida espiritual, nuestra forma de pensar llega a ser diferente. Nuestro comportamiento llega a ser diferente. Nuestra manera de hablar es completamente distinta. Porque nuestra vida tiene que ser buscando servirle a Dios, agradarle a Él en cada una de las cosas que nosotros realizamos. Porque estamos buscando llegar a aquel lugar por la eternidad. Estamos buscando estar con Él allá. Pero aquí en esta vida, cada paso que nosotros damos es para agradar a Dios. Esta vida, vemos el versículo que les dice, pero dice para vivir, dice para Dios en Cristo Jesús. Esta vida que es para Dios y que es, escúchese bien esta frase, es en Cristo Jesús. Es decir, puede llegar una persona y suponer, yo estoy viviendo para Dios, pero si esa persona no está en Cristo Jesús, no está considerando la descripción que la Biblia da de aquellos que viven realmente para Dios. Si usted analizó el punto anterior conmigo, nosotros iniciamos esa vida para Dios en Cristo Jesús cuando hemos sido colocados a Él en el bautismo. Es allí donde eso lo iniciamos. Es allí donde nosotros estamos. Es ahí donde debemos continuar en cada paso, en cada aspecto
de nuestra vida, porque es lo que Dios quiere. Y esto les pegó fuerte a los judíos. Póngase a pensar que el judío era alguien muy celoso, era alguien en un momento amoroso de Dios, pero creía que tenía esa relación cercana y fuerte a Él, estando en el antiguo pacto. Pero ahora Dios les está diciendo, no va a ser esa vida apegada a mí, para mí, de acuerdo al antiguo pacto, va a ser conforme al nuevo pacto donde todos pueden estar. Usted quiere estar conmigo, y usted quiere dirigirse hacia mí, debe estar en Cristo Jesús y permanecer allí. Usted y yo que vivimos en Cristo Jesús, debemos ver estos detalles, porque no hay vuelta atrás. Ya nosotros no volvemos atrás, ya nuestra vida le pertenece a Dios. Cada una de las cosas que nosotros hacemos es porque queremos buscar ese agrado y esa cercanía. Es el propósito de nuestra vida, servirle y agradar a Dios, hacer su voluntad como lo expresa en su palabra. ¿Cómo es que estamos en Cristo Jesús? Es estando en su iglesia. No podemos decir, yo tengo una relación con Dios, vivo para Dios y no estoy en su iglesia. Hemos escuchado sus comentarios en muchas ocasiones. Yo tengo una relación con Dios, pero no estoy en la iglesia. Déjeme decirle que no es así. Es estando en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta, el capítulo 3, 14 y 15, le dice, estas cosas os escribo. Le dice, porque tengo la esperanza de verte. Le dice, para que si tarde sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿De quién es la iglesia? Del Dios viviente. ¿Y cómo es que él debía de conducirse bien en esa manera de vivir? En la iglesia, siendo parte de ella. Usted y yo queremos vivir bien para Dios, es estando en la iglesia del Dios viviente, esa iglesia única, esa iglesia que le pertenece a Cristo, esa iglesia que Él compró con su propia sangre, esa iglesia que le adora a Él en espíritu y en verdad, como lo hacemos aquí en esta mañana. Cuando hablamos de esta vida en Cristo Jesús, que es para Dios, debemos considerar que nuestro yo, nuestro ego, queda a un lado. Cuando vemos esta vida para Dios, quien toma lugar, quien toma ese primer lugar en cada una de las cosas que hacemos, es Él, porque nosotros hemos tomado la decisión de vivir para Él, y no para el mundo, y no para agradarnos a nosotros mismos. ¿Para qué vivimos? Déjeme decirle algo, hermanos. No olvide que usted vive para Dios. No olvide la decisión más importante que usted ha tomado. Y déjeme decirle algo más. Estas personas en un momento de su vida, recibiendo muchas enseñanzas, ellos estuvieron en situaciones difíciles. Y déjeme decirle que usted y yo en esta vida como cristianos vamos a pasar situaciones y momentos donde el mundo va a hacer cosas que van a hacer que usted y yo dudemos de nuestra vida en Cristo Jesús. Hermanos, desgraciadamente en el contexto cristiano van a ocurrir cosas donde el diablo va a querer utilizarlas para que nosotros digamos, ¿por qué sigo más en esta vida en Cristo Jesús? Mis amados hermanos, pase lo que pase, cualquier situación, usted siga en esta vida en Cristo Jesús. Manténgase en ese guión. Amén. No se salga de allí. Recuerde esto, el diablo sabe dónde atacar, pero mientras que usted y yo sepamos a quién le hemos dado nuestra vida, vamos a permanecer allí. Nada nos va a mover. Amén. Consideremos el tercer aspecto o el tercer detalle aquí. La vida en Cristo Jesús es al considerar que Él es nuestro Señor.
cuando vemos esta palabra en ese texto, la última frase allí, a nuestro Señor, usted debe pensar un poco eso, Señor nuestro. Si bien es cierto en su contexto, vemos que esta frase ayuda mucho y colocada allí tiene algo muy importante para nuestra vida y en toda la Biblia, porque cuando usted va a las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento es una de las palabras que son más utilizadas. 740 veces aparece, tiene un significado teológico muy pero muy importante. Lo que es el diccionario expositivo Vine define esta palabra como alguien que tiene poder, posesión de poder y autoridad. También es considerado como alguien que es su amo, su maestro, su tutor. Cuando estas palabras son dichas aquí en este contexto, aquellas personas, tanto el judío como el gentil, les llega a pegar muy fuerte. ¿Por qué? Cuando usted analiza la palabra Señor desde lo que es el Antiguo Testamento, muchos utilizaban en la Escritura una palabra que es conocida en el lenguaje que usted y yo tenemos como Jehová. En muchos textos estaba la palabra Adonai. El judío llegó a ser muy celoso y muy estricto y en algunas ocasiones muy temeroso de Dios, que cuando iba a decir la palabra Jehová, que no era con las vocales, se quedaba callado. Y con el tiempo llegó a ponerse esta palabra Adonai, que esta palabra significa Señor mío. Cuando el Antiguo Testamento llega a ser traducido al lenguaje común, que era el griego, que esto se dio tiempos antes de lo que es la venida de Jesús en el periodo intertestamentario, se da porque había muchos judíos que habían adoptado lo que eran las culturas griegas, eran judíos helenistas. En esta traducción que es conocida como la Septuaginta, en muchos de los espacios se utilizó la palabra Adonai en lo que era el idioma hebreo, pero cuando vemos el idioma griego, que es en el que el apóstol Pablo está escribiendo esta epístola, está la palabra Señor. Señor. ¿Qué es el punto aquí? Cuando un judío ve esta palabra, está pensando fuertemente en Dios, en el Señor, en el Salvador, en el Mesías. Cuando un griego veía esta palabra Señor, y usted ve el contexto, le va a indicar a alguien que es su amo, alguien que usted ya le pertenece. ¿Cuál es el punto aquí? El apóstol Pablo les está diciendo, la vida que ustedes tienen ahora es en Cristo Jesús, porque Él es Señor de todos ustedes. Amén. Así como lo es de nosotros aquí, los que hemos obedecido. Amén. Porque le hemos entregado la vida a Él, porque hemos decidido morir al pecado, porque vivimos para Dios, porque estamos en Cristo Jesús, porque Él ahora es nuestro dueño y Señor de nuestras vidas. Amén. Cuando usted ve estas palabras aquí, Él es nuestro Señor, estando en Él, estando en su reino. Considera el versículo 11 en adelante las palabras que el apóstol Pablo utiliza. Va a enfocarse en palabras para que entiendan lo que es la servidumbre. Un siervo, servidumbre, alguien que es un siervo, que sirve a su amo. Tiene un amo nada más. En aquella época, recuerden que la carta a los romanos se escribe en un contexto donde Roma tenía un montón de esclavos. Así que ellos entendían muy bien. Alguien que era siervo tenía un amo, vivía para él, le servía a él, estando en él. Póngase a pensar ahora nosotros. Nosotros ya no le servimos a la tiranía del pecado. Ya nosotros le servimos a Cristo porque Él es nuestro Señor, porque Él nos compró con su propia sangre. Le pertenecemos a Él.
Y en este texto, cuando expresa estas palabras, usted puede analizar allí conmigo cómo les empieza a decir a ellos cómo debemos utilizar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, no como instrumentos de iniquidad para pecar. Así que aquellos que le pertenecemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente el apóstol Pablo les dice a ellos: no le servimos al pecado. Nuestro ser ya no va a servirle más a pecar. Hermanos, usted y yo no podemos tener dos señores. No podemos hacer eso. En un contexto distinto, en Mateo capítulo 6, versículo 24, habla de las riquezas. Y el Señor habla aquí de no poder servir a dos señores. Traiga la idea a este pasaje. Nosotros ya le servimos a nuestro Señor Jesucristo. Así que no podemos ir en pos de algo que nos va a separar de Él. Sería algo absurdo, porque le hemos entregado la vida a Él. Sería algo tonto, porque Él nos ha comprado y nosotros no hemos podido hacer nada para pagar ese precio. Le pertenecemos a Él. Por eso en nuestro diario vivir nosotros buscamos hacer lo que a Dios le agrada. Póngase a pensar el título de nuestra película: La vida en Cristo Jesús. Usted debe mantenerse allí. No vuelva atrás. No haga algo que lo pueda separar de Dios. Esfuércese. Haga lo que Dios quiere. Considere aquí los aspectos que el apóstol Pablo quiere que aquellos que están en Roma comprendan y que usted y yo también debemos analizar. Al considerar que hemos muerto al pecado, al considerar que nuestra vida es para Dios y al considerar que Él, Cristo Jesús, es nuestro Señor. Mi amado hermano, reflexione conmigo y hágase otras preguntas más acerca de nuestra vida. Si esto fuera una película, póngase a pensar en la película y hablemos de agrado o disgusto. Y Dios la está viendo, ¿la seguiría viendo? ¿O apagaría el tele? ¿O saldría del sitio? Déjeme decirle una realidad: Dios nos ve. Dios sabe lo que usted y yo estamos haciendo. Y el deseo de Dios en su palabra es que nosotros estemos siempre en esta vida en Cristo Jesús, que nos mantengamos hacia adelante. Reflexionemos en esta maravillosa vida, pero también pensemos en los peligros que pueden estar allí. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos aquí presentes y hemos tomado esa decisión. Pero póngase a pensar, si usted está aquí presente, pero espiritualmente, esa vida espiritual está lejos de estar en Cristo Jesús. Póngase a pensar, estimada visita que nos acompaña, usted puede estar aquí, pero usted necesita algo para estar en Cristo Jesús. Y hay mucho que uno puede hacer. Cuando nosotros vemos estos detalles aquí, póngase a pensar, hermano, que aquí podemos estar, venir todos los domingos, venir tempranito, sonreír muy lindo, pero en lo oscuro, en lo privado, estar lejos, no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación, nosotros vivamos en Cristo Jesús. Amén. Muertos al pecado, para Dios, considerando a Cristo como nuestro Señor. Piense algo más. Considere las palabras que el apóstol Pablo les dice a los romanos: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Pues ya sea que vivamos, dice Pablo, o que muramos, del Señor somos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Tengamos una vida para Dios. Aquellas personas que nos pueden acompañar hoy
están visitando. Puede que sea la primera vez, puede que haya sido varias veces. Usted que está aquí, esta pregunta que le puedo mencionar puede ser una pregunta un poco de película. ¿Quiere morirse hoy? Hoy hay una muerte, y esa muerte es la mejor que hay, es morir al pecado. Amén. Después de que usted escucha el Evangelio, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, aquel que murió y fue sepultado y resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo? Usted sabe que Él está allí, está convencido de eso, se está arrepentido de sus pecados y quiere invocarle, confesarle a Él y ser bautizado para el perdón de los pecados. Déjeme decirle que es algo que usted puede hacer en esta mañana: morir al pecado, vivir para Dios y tener a Jesús como su Señor. Visita. Si usted quiere tener esa vida en Cristo Jesús y quiere obedecer al Evangelio, póngase de pie. Si usted quiere morir al pecado, hoy, póngase de pie. Si usted quiere tener esa vida de decir, yo vivo realmente para Dios, póngase de pie. Si usted quiere poner a Jesús como su Señor, póngase de pie. Y nosotros le vamos a ayudar.